para que nosotros ya directamente podamos involucrarnos con esa, de esa manera, ¿no? Por medio del Tao, hacer la interacción. ¿Correcto? Bueno, de acuerdo a lo nuestro, y siguiendo, haciendo el planteamiento, ¿cierto? Tenemos que hacer nosotros, pues, otros ejercicios y de acuerdo a esto simplemente es aplicar las leyes que nosotros tenemos para simplificar una expresión de conjunto, ¿cierto? O de una expresión donde involucre las operaciones de los conjuntos. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos lo siguiente. Profe, no está grabando la clase. Ah, perdón. Entonces de una vez hagamos esa partecita para que quede grabada. Correcto, si tienes toda la razón. Grabémosla para que ustedes ya le puedan. Entonces la grabación de la clase anterior más esta clase, pues la subiremos por Tao, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener unos ejercicios más como álgebra básica de conjuntos, ¿no? Ejemplo, entonces, digamos así. Si nosotros tenemos la expresión, la siguiente expresión, ¿cierto? Veamos un poquito más acá. Dice, ahora, pues en la clase anterior lo que hicimos nosotros fue reducir, ¿cierto? Reducir al máximo una expresión. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la comprobación de una ecuación de conjuntos. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me entregan una expresión, ¿listo? Yo debo comprobarla por medio de las leyes. Y debo, por medio de las leyes, llegar a la expresión que me dicen que tengo que comprobarla, ¿no? Entonces aquí, una cosa es reducir, otra cosa es comprobar. ¿Listo? Y comprobar simplemente es tomar una expresión de conjunto, ¿cierto? De los conjuntos y verificar si eso es verdad. Ejemplo. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, aquí supongamos nosotros tenemos el conjunto A, ¿cierto? Diferencia simétrica. Me pasó el delta, diferencia simétrica de B complemento de B complemento, ¿cierto? Vamos a decir que esto es igual a tener al conjunto A, ¿cierto? Unido, esto toca subir un poquito porque se me pasó la unión, unido con B complemento menos A complemento e intersección B.
a complemento intersección B. Vamos a comprobar si esto es verdad, si esto es cierto. Es lo que tenemos que hacer. Pues haga unas expresiones que sí son ciertas, habrá otras expresiones que no. Lo importante es que nosotros, partiendo de un lado, partiendo de la izquierda o partiendo de la derecha, lleguemos al lado contrario. Si yo parto de la izquierda, tengo que llegar al lado izquierdo, al lado derecho. Si parto del lado derecho, llego a la parte del lado izquierdo. Si no, quiere decir que una de las conclusiones puede ser que esa relación que nosotros estamos colocando como igualdad no es cierta, ¿verdad? Bueno, pero tenemos que tener nosotros varios procesos para poder llegar a decir eso, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que escoger de qué lado comenzar. Pues por lo general siempre se comienza por el lado donde haya más operaciones, por lo general, ¿no? Otras veces no hay necesidad de hacer eso, sino comenzar por el lado izquierdo. En este caso, vamos a comenzar por el lado derecho y vamos a tratar de llegar al lado izquierdo. ¿Listo? Ejemplo entonces, vamos a comenzar por aquí. Comencemos entonces por el lado izquierdo, es decir, vamos a tomar este lado de acá y vamos a intentar llegar al lado derecho, al lado izquierdo, perdón. Vamos a tomar el lado derecho, que es este, ¿cierto? Y vamos a intentar llegar al lado izquierdo. Entonces, comencemos. Primero vamos a, bueno, aquí pues nosotros ya simplemente las vamos a mencionar las leyes y las vamos a aplicar. ¿Correcto? Simplemente vamos a mencionarlas y vamos a aplicar. Entonces vamos a aplicar aquí la ley de la diferencia. Pues ¿cómo se la aplica? El primer conjunto, ¿cierto? Intersección, el segundo conjunto, complemento, ¿cierto? Complementado. Entonces, ¿cómo me queda? El primer conjunto para mí es A, A unión, A unión, B complemento, ¿cierto? B complemento. Ese es el primer conjunto. Y vamos a quitar este menos. Vamos a quitar este menos. Entonces, para quitar este menos, yo tengo que realizar la intersección con este segundo conjunto, con este conjunto, con este segundo, pero en complemento, ¿cierto? Pero el complemento de ese conjunto. ¿Ok? Entonces aquí escribimos el segundo conjunto y a este conjunto le tenemos que encontrar su complemento. Bueno, hasta ahí es lo que hemos hecho, ¿cierto? Bueno, ahora, de aquí nosotros vamos a aplicar la ley de Morgan. ¿Dónde aplicamos la ley de Morgan? Pues en el segundo paréntesis, porque este solo tiene complemento hasta aquí. ¿Sí? No afecta a la parte que está por fuera. Entonces, esa debemos copiarla. Es decir, tenemos que escribir exactamente igual como está aquí. ¿Cierto? Como está allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribirla nuevamente esa parte. Entonces dice A unión B complemento intersección y aplicamos la ley de Morgan. Entonces, ¿qué hace la ley de Morgan? Hace complemento a cada uno de los conjuntos y la operación cambia. Entonces, y de paso vamos a tener entonces que tenemos el complemento del complemento de A, ¿cierto? Vamos a tener aquí el complemento del complemento de A.
¿verdad? Tenemos A, mayúscula, ¿verdad? El conjunto, en complemento, y a este le aplicamos el complemento que viene de afuera. ¿Qué pasa con la operación? Cambia. Como viene de intersección, cambia a unión. Y a B le aplicamos el complemento. ¿Listo? Y a B aplicamos el complemento. Mi compañero que quiere entrar, listo. Y aquí a B le hacemos el complemento. Entonces este conjunto B, le aplicamos el complemento. Cuéntame. Arriba, ¿qué ley fue que usó? A ver, la primera ley que aplicamos aquí fue la ley de la diferencia. ¿Cierto? ¿Qué nos dice? Que copiamos el primer conjunto, este menos lo cambiamos por intersección y aplicamos el complemento al segundo. Entonces, mire, el primer conjunto, intersección, el segundo conjunto, complemento. Esa es la ley de la diferencia. ¿Sí? Ahora, como yo tengo aquí este complemento que está aplicado a un paréntesis, entonces aplico ley de Morgan. Aquí está la ley de Morgan aplicada. ¿Qué dice? Complementa cada conjunto, no interesa cómo esté, pues este A está con complemento, entonces le pongo otro complemento, y este que no tiene, le aplico el complemento. Entonces, ¿qué nos da? ¿Qué tenemos acá entonces? Ahora sí. Bueno, esta primera parte de aquí, pues ya la llevamos, ¿cierto? A unión B complemento intersección, esa la llevamos, ¿verdad? Y aplicamos lo que esté aquí en el segundo paréntesis. En el segundo paréntesis tenemos ley de involución o la de doble complemento. Entonces, doble complemento se cancela y nos queda simplemente el conjunto A. ¿Listo? Unión B complemento. B complemento. Entonces, B complemento. Y resulta que miren qué pasó aquí. Este conjunto o estos paréntesis se repiten. Esa es la ley de idempotencia. Vamos a aplicar la ley de idempotencia. ¿Cómo es la ley de idempotencia? Dice que si los dos conjuntos se repiten, no importa la operación, la dejamos solo uno de ellos. Ejemplo, entonces acá dice A unión B complemento, intersección A unión B complemento. ¿Qué está sucediendo? Que los dos paréntesis son iguales. Entonces, de ellos voy a dejar uno solo. A unión B complemento. ¿Sí? Complemento. ¿Listo? Bueno, ahí entonces, ¿qué pasó? Pues no, no llegamos acá, ¿cierto? Aquí llegamos a B complemento sí, pero no tenemos ni la intersección, ni la diferencia simétrica, ni el complemento por fuera. ¿Listo? Como no llegamos a la parte de izquierda, ¿cierto? Entonces vamos a coger de la parte izquierda, vamos a ver si llegamos a una línea de estas parecida o igual. Mejor que sea igual que parecida, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a desarrollar ahora la parte izquierda, porque de la derecha no alcanzamos a llegar. Cuando resulte que si nosotros desarrollamos de la parte derecha y llegamos a la parte izquierda, pues ya está demostrado y está comprobado que sí es cierto. Pero si no, tenemos entonces que partir del otro lado y tratar de llegar al otro, a la que nos plantearon. Si no se llega,
Entonces tenemos que llegar a una conclusión. Entonces, de esta expresión que está aquí, yo voy a aplicar la ley de la diferencia simétrica. ¿Cómo es la ley de la diferencia simétrica? Dice, el primer conjunto menos el segundo unido el segundo menos el primero. Esa es la ley de la diferencia simétrica. Entonces vamos a ver. El primer conjunto es A menos el segundo conjunto es B complemento. Ya aplicándolo acá, ¿no? El segundo conjunto es B complemento. B complemento. Pero acordémonos que esto está dentro de un complemento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar el complemento. Entonces vamos por acá y eso nos genera a nosotros un corchete. Listo. Y dentro de este corchete entonces tenemos esta parte que decíamos nosotros que vamos a desbaratar esta diferencia simétrica. ¿Listo? Entonces dice el primero que es A menos el segundo que es B complemento unido el segundo, que en este caso el segundo es B complemento, el segundo conjunto es B complemento, perdón, conjunto, B complemento, menos el primero, que en este caso es A. Cerramos allí y todo esto tiene complemento, que es este complemento de aquí. Este complemento es este complemento de acá afuera, ¿cierto? Siguiente paso sería desarrollar la diferencia dentro del corchete, ¿sí? Desarrollar la diferencia dentro de este corchete, ¿correcto? Entonces, veamos qué sucede. Entonces tenemos que todavía tenemos nosotros el complemento por fuera. Entonces aquí que esto sigue siendo corchete. Y acá entonces vamos a colocar ya la definición de esta diferencia de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice el primer conjunto A menos, quitamos el menos, intersección, B complemento complemento. B complemento complemento. Entonces, B, que es el segundo conjunto, es B complemento, y a este tengo que hacerle el complemento por la diferencia de conjuntos, por la ley de diferencia. ¿Cierto? Ahora, continuamos entonces, dice unión, y en el segundo paréntesis tenemos que el primero es B complemento, el primero es B complemento, intersección, porque vamos a dar la ley de diferencia, intersección, el segundo complemento. Pero acá el segundo es el conjunto A. Entonces, A complemento. Y seguimos conservando el complemento de afuera. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a hacer la ley de involución. Es decir, la ley del doble complemento. En este caso, la ley del doble complemento se nos aplica al primer paréntesis, ¿cierto? Entonces otra vez vuelve a aparecer nuestro corchete. Vuelve a aparecer nuestro corchete. Entonces, en el primer paréntesis que nos queda, el conjunto A, intersección
B doble complemento, pues nos queda el conjunto B y desaparecen los complementos, unión, y en el segundo paréntesis, pues no tenemos nada que hacer, ¿cierto? Tenemos que dejarlo ahí quietico. Entonces nos quedaría que tenemos B complemento y A complemento con la intersección. Tenemos B complemento con la intersección de A complemento. ¿Sí? A este no le aplicamos nada, no hay problema. Y vemos acá que conservamos todavía el complemento. Lo único que hemos hecho es quitar el doble complemento del conjunto B en el primer paréntesis. ¿Listo? Bueno, ahora sí veamos qué pasa en lo siguiente. ¿Qué sucede? Entonces, bueno, ya tenemos otras cosas, entonces podemos nosotros simplemente cambiar esto, ¿cierto? Simplemente cambiar este complemento, meterlo por la ley de Morgan a todo el corchete. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Morgan? La ley de Morgan nos dice que a todo conjunto le debo encontrar su complemento y que las operaciones van a cambiar. ¿Listo? Entonces, al ingresar el complemento en el primer paréntesis me quedaría que yo tengo A, como no tiene complemento, debe aparecer con complemento. Entonces aquí debe aparecer A con complemento. La operación, en este caso, esta intersección, debe cambiar a unión. Miren, esta cambia a unión. El segundo conjunto es D, entonces a ese tengo que aplicarle el complemento. Así dice ley de Morgan. La siguiente operación, como también está dentro del corchete, entonces también tiene que cambiar. Como aquí tengo unión, debe cambiar a intersección. En el segundo paréntesis, entonces tengo B complemento. Entonces tiene que entrar otro complemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos un doble complemento. ¿Sí? Tenemos un B doble complemento. ¿Por qué? Porque el conjunto es B complemento. Y el que entra también es complemento. Entonces ahí queda doble complemento. ¿Qué pasa con la operación? Pues como aquí tengo intersección, cambia a unión. Simplemente cambia. ¿No? Y vemos qué sucede con el otro. Entonces también tenemos que el otro conjunto es A complemento, es decir, tiene complemento. Entonces, ¿qué nos queda? El conjunto que tenemos nosotros es A con complemento y el que entra también es un complemento. Y ahí cerramos nuestro paréntesis y ha desaparecido el corchete. ¿Listo? Ok, muy bien. Veamos qué sucede. Entonces, en el primer paréntesis no vemos mucho, no vemos nada, aquí no vemos nada raro. Pero acá sí, acá tenemos que cada conjunto tiene doble complemento. Entonces tenemos que aplicar la ley de involución o la ley de doble complemento. Entonces, copiamos exactamente la primera parte, es decir, A complemento, unión B complemento, intersección, hasta allí, hasta la intersección, ¿cierto? La escribimos nuevamente. Y acá en el segundo paréntesis, entonces vemos qué sucede. Como B tiene doble complemento, pues desaparece el doble complemento y nos queda solamente B. La operación no le pasa nada, es decir, la bajamos igual, unión, y A también tiene doble complemento, entonces aparece como A. Bueno, ¿qué tenemos entonces ahora? Tenemos que son operaciones diferentes,
y conjuntos distintos. Entonces, tenemos que nosotros mirar cómo aplicar la ley distributiva, porque dice que son conjuntos diferentes a operaciones diferentes. ¿Cierto? Entonces tenemos que mirar cómo aplicarla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ley distributiva. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que nosotros es decidir de qué lado vamos a hacer nosotros la ley distributiva. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por lo general siempre se coge lo que menos operaciones tenga para distribuir hacia lo más complejo. Entonces, la opción es de derecha a izquierda. Entonces nos aparece un corchete donde nosotros vamos a colocar aquí el conjunto A complemento, ¿cierto? A complemento, pero como conjunto, A complemento, y por fuera, es decir, ¿qué es la ley distributiva? La ley distributiva es coger este paréntesis de acá y hacerlo mucho más grande. Entonces ya tengo A complemento. Entonces, ¿qué tengo que coger? La operación, en este caso unión, por fuera. Y también tengo que hacer lo mismo con el conjunto B complemento. Es decir, acá en este otro corchete vamos a colocar B complemento. ¿Correcto? Aquí. Aquí vamos a escribir el B complemento. Listo. ¿Y qué vamos a hacer dentro de esos corchetes? Vamos a meter esto que está por fuera. Esto que está por fuera hasta aquí lo vamos a meter dentro de los corchetes. Esa es la ley distributiva. Miren, entonces aquí escribo lo que está por fuera, es decir, intersección B unión a los dos corchetes. ¿Me puede repetir lo que hizo ahí? Muy bien, verán, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos esto que está por fuera, este de aquí, ¿cierto? Pongámoslo en rojo. Eso lo voy a meter tanto para A complemento como para B complemento. Es decir, esto se va a volver un poco más grande, entonces dice A complemento y le ingresamos esto, que era lo que teníamos en rojo, lo que nosotros vamos a meter. Miren, lo único que hicimos fue nosotros coger este paréntesis y abrirlo, veanlo. Y lo que vamos a ingresar es lo que estaba por fuera. Mire, ahí sí ya estamos bien. Ya, esto que está por fuera lo combiné con A complemento. Mire, A complemento y lo que estaba por fuera. Sigue la unión, la operación que estaba aquí en medio. Y ahora lo combinamos con el B complemento. El B complemento. B complemento, intersección B unión A. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ahí quedó clarito ya? ¿Quedó mejor o peor que antes? No, profe, ya está bien, gracias. Bueno, listo. Entonces, ahora sí veamos. ¿Qué pasa en cada uno de los corchetes? Ahora hay que mirar qué pasa en cada corchete. Pues miremos. Lo que pasa en el corchete dice, tenemos dos operaciones diferentes. Muy bien, tenemos operaciones distintas. Y tenemos el complemento de uno de los conjuntos que están dentro del paréntesis. Ah, eso me dice a mí que es la ley de cancelación o la ley de absorción. ¿Cierto? ¿Y cómo se aplica esa ley de absorción? Dice, lo que tenemos por fuera, es decir, lo que tenemos por fuera, ¿quién es? El A complemento, ¿cierto? El A complemento es el que tenemos por fuera, con la operación intersección. Eso es lo que está por fuera. Y dentro del paréntesis tenemos el conjunto que no se repite. Pues el que se repite aquí es el A, el que no se repite es el B. Entonces escribimos el que no se repite. Ley de absorción. ¿Listo? Unido. Ahora sí vamos a ver. Unido. Y veamos lo que sucede en el otro corchete.
En el otro corchete también tenemos operaciones diferentes y el de afuera es complemento de uno de los de adentro. En este caso es el B. Entonces, ¿cómo me queda? Entonces, escribo lo que está por fuera. Es decir, lo que está por fuera, ¿quién es? B complemento. Con la operación intersección. Eso es lo que está por fuera del paréntesis. ¿Listo? Dentro del paréntesis tenemos que el que no se repite es este conjunto A, porque el de aquí está repitiendo B con el de acá, ¿cierto? Entonces el que no se repite es A. Y listo. Y ya, ¿verdad? Bueno, ahí lo único que tenemos que hacer es como que la ley conmutativa para mirar qué es, porque ustedes la miran ahí, no, ¿no es cierto? No se ve, ¿no? Ahí miran ustedes alguna operación rara. O no, o no la observan todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar de posición, tanto paréntesis como conjuntos. Entonces, vamos a coger el segundo paréntesis y lo vamos a cambiar también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el conjunto A, intersección B complemento del segundo paréntesis, es decir, el segundo paréntesis lo colocamos de primero. Y también hicimos internamente, le cambiamos los conjuntos internamente. ¿Sí? Verán. Ley conmutativa. ¿Qué hicimos? Tomamos este segundo paréntesis y lo colocamos de primero. Pero dentro del paréntesis colocamos primero A y luego B complemento. ¿Listo? Esa es la ley conmutativa. Unión. Y en el primer paréntesis de acá, vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir B intersección A complemento. A complemento. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se la comprendieron esa parte? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, ahí ley conmutativa, simplemente cambiar de posiciones, pero no afectar las operaciones que están internamente del paréntesis como el de afuera. ¿Listo? Ley conmutativa. Listo. Si ustedes miran cada paréntesis, tiene A intersección B complemento y del otro tiene B intersección A complemento. Es decir, tenemos un conjunto con intersección con otro conjunto de complemento. ¿Sí? Esa es la definición de la ley de diferencia. De la ley de la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente decir en el primer paréntesis A menos B, ¿cierto? Unido con B menos A. Y A menos B unido con B menos A es ¿quién? La diferencia simétrica. ¿Sí o no? Esa es la ley de la diferencia simétrica. Igual, aquí quedaría entonces A diferencia simétrica
diferencia simétrica B. Bueno, miren, ¿qué resulta? Resulta que ninguna de las dos, pues ya, ninguna de estas es parecida a lo de acá. A ver, una partecita donde esté como igual. A unión B complemento, A unión B complemento. No, no aparece ninguna, ¿no? Aquí aparece, esta es la que está como medio parecida. Es esta, ¿cierto? Pero parecida, pero no está igual, ¿no? Entonces no, miren, entonces esta relación de aquí, esta, en realidad no es igual. En conclusión, no son iguales. ¿Por qué? Porque partimos de la derecha y tratamos de llegar, pero no, mire, llegamos a otra cosa diferente. Partimos de la izquierda y tratamos de llegar a la derecha, pero tampoco llegamos, mire, al simplificar. ¿Ok? Entonces, esto que nos plantearon aquí no es igual. ¿Sí? No tiene nada parecido. Bueno. Entonces busquémonos unita que sí. Una que sí de pronto sí nos dé, ¿no es cierto? A ver si nos dan los ejercicios como plantearlos. A ver si nos encontramos otra, a ver. Listo, ¿no? Vamos a ver si encontramos ese tipo de operaciones con conjuntos, en realidad que sí. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que A, ¿cierto? Diferencia simétrica de B complemento, esta es igual a tener A diferencia simétrica. Veamos si es cierto, veamos a ver, comprobemos si podemos tener lo siguiente. Veamos si podemos comprobar, a ver si es cierto que esta relación es verdadera. Aquí. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprobar a ver si en realidad esto es cierto, perdón. Eso. Aquí vamos a colocar un paréntesis, aquí vamos a colocar esto. Vean, aquí digamos que A conjunto, complemento, ¿cierto? Intersección, ninguna intersección. Diferencia simétrica de B, complemento. Veamos si esto es igual a diferencia simétrica B. ¿Sí? Es decir, nosotros acá en el anterior ejercicio, en el ejercicio anterior, ¿cierto? Comprobamos que si el segundo conjunto tiene complemento, es lo mismo que tener la diferencia simétrica. ¿Correcto? Ahora vamos a ver si teniendo el primer conjunto en complemento con diferencia simétrica de otro conjunto en complemento es igual a la diferencia simétrica normal.
¿cierto? Vamos a comprobar eso, a ver si es cierto. Con el segundo conjunto en complemento sí es verdad, ¿cierto? Sí es verdad. Entonces, vamos a partir de esta de aquí, vamos a partir de la izquierda. Porque de este lado de acá está como complicado llegar. ¿No? Vamos a partir de esa izquierda, es decir, vamos a partir de esta, y vamos a decir que eso es igual a 100. Entonces, primero vamos a quitar esta diferencia simétrica. Que simplemente la diferencia simétrica sería igual a ¿quién? Bueno, abrimos corchete porque nos toca. Primero tenemos que colocar este de aquí. Y dentro de este de aquí, abrir un corchete. Porque la diferencia simétrica se nos hace un poquito más extensa. ¿Cierto? Nos hace un poco más extensa. ¿Cómo sale? Sale. Primer conjunto, en este caso, dice que es A complemento. A complemento. Menos B, ¿cierto? Unión, el segundo conjunto, que en este caso es B, menos, segundo conjunto menos, A complemento. Y por fuera tenemos el complemento. Este no es 9, sino paréntesis, perdón. Aquí es paréntesis, ya. ¿Listo? Ok, entonces aquí simplemente hemos definido lo que es la diferencia simétrica. Es lo que hemos hecho aquí. Hemos aplicado eso. ¿Cierto? Hemos aplicado la diferencia simétrica. Bueno, ahora vamos a aplicar la ley de la diferencia. ¿Listo? Entonces, todavía conservamos el complemento, por lo tanto, tenemos que llevar todavía el corchete, ¿cierto? Y en el primer paréntesis dice que A complemento, que es el primer conjunto, A complemento es el primer conjunto, intersección B complemento. ¿Por qué? Porque el B es el segundo conjunto y a ese tengo que aplicarle el complemento. ¿Cierto? Cerramos primer paréntesis, dice unión. Todavía no hemos hecho nada, ¿cierto? Unión. Y del otro lado dice entonces, el primer conjunto es B, intersección, el segundo conjunto es A complemento, y a este segundo conjunto es el que tengo que hacerle complemento. Por lo tanto, tenemos nosotros aquí A, complemento, complemento. Perdón. Complemento, acá arriba. Cerramos nuestro paréntesis y conservamos todavía el complemento del otro. ¿Cierto? Bueno, démosle un espacio aquí para que esto se nos convierta en algo bonito. Listo. Entonces, igual. Ahí hemos aplicado la ley de la diferencia. Entonces, ¿Me ahorita podría, vamos a podría aplicar, decir, profe, cuéntame. me podría decir qué dice la teoría de la ley de la diferencia? O sea, La ley de la diferencia dice, verá, que tomemos el primer conjunto, lo intersectemos con el complemento del segundo conjunto. Que tomemos el primer conjunto, a mí no me interesa cómo esté, tomemos el primer conjunto, realicemos la intersección y al segundo conjunto lo complementemos.
¿Listo? Entonces aquí dice A complemento, que es el primero, intersección, B complemento, que sería con el segundo. Acá, el primero es B, intersección, el segundo es A complemento. Y a este conjunto es el que tengo que encontrarle el complemento. Por eso me aparecen doble complemento. ¿Correcto? Sí, ¿Sí? perfecto. Sí. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, vuelve otra vez a aparecernos como no hemos destruido todavía el complemento, entonces debe aparecer nuevamente el complemento y debe aparecernos a nosotros el corchete. ¿Sí? El corchete. Bueno, entonces, al primer paréntesis no le puedo hacer nada, ¿cierto? No hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, ese lo voy a copiar. Exactamente, lo voy a escribir igualito. Hasta aquí, ¿cierto? Hasta ahí. Lo vamos a copiar, vamos a escribir igual. ¿Listo? Ahora sí, vamos con esta. Aquí tenemos doble complemento, entonces desaparece. ¿Qué quiere decir? Que nuestro segundo paréntesis tiene B intersección, tiene B intersección A, porque el doble complemento desaparece y nos queda así. ¿Correcto? Y el complemento pues todavía lo seguimos conservando de afuera. Ahora vamos nosotros a aplicar ley de Morgan. Pero vamos a hacer algo. Miren, ¿qué sucede con la ley de Morgan? Cuando yo la aplico, miren aquí, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Los que no tienen complemento aparecen con complemento. ¿Sí o no? Aparecen con complemento. Y los que tienen complemento, desaparece el complemento. Miren. Entonces ya no hacemos este paso. ¿Sí? Ya nos evitamos este paso. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar, Profe, pero cuéntame. en los anteriores ejercicios a ese le duplicaba el complemento con la ley de Morgan. Claro, por eso, miren, es que en este ejercicio aquí, por la ley de Morgan de esta de aquí, ¿cierto? ¿Qué sucede? Esto se duplica el complemento, pero la ley del doble complemento o la ley de involución dice que estos dobles complementos desaparecen. Miren, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a evitar este paso es el que nos vamos a evitar. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque nos dice eso. ¿Qué nos dice la ley de Morgan en general? En general nos dice, los que tengan complemento, les quitamos el complemento. Y a los que no, les colocamos complemento. Y las operaciones cambian. Eso es lo que nos dice la ley de Morgan. Miren, ¿Cómo hacer la ley de Morgan y la de involución juntas? se hacen conjuntamente en una sola. ¿Listo? Para quitar este paso. Para hacer más corto nuestra demostración. ¿Correcto? Porque miren, yo de aquí, de este paso de aquí, puedo pasar directamente acá. ¿Sí? Puedo pasar directamente aquí. Y nos evitamos entonces este pasito que de pronto a nosotros nos confunda. Ahora, si no la vemos, ¿verdad? Si no se la ve, entonces lo hacemos, no hay problema. Eso no quiere decir que sea camisa de fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros aquí en el primer paréntesis vamos a quitarle el complemento, vamos a cambiar la operación, la intersección pasa a unión, quitamos el complemento B, ¿cierto? Cambia la operación a intersección, y a estos de acá, que no tienen complemento, les vamos a colocar complemento. ¿Sí? Les vamos a colocar complemento. Entonces al B, que no tiene complemento, se lo colocamos. Aquí cambia la operación de intersección a unión. ¿Listo? Y aquí
A este A que no tiene complemento le vamos a colocar complemento. ¿Listo? Pues les digo por molestar con su carita. Belleza. El vecino que está echándole. No, la moto me está molestando el carro. Bueno, ¿listo? Entonces, cuando yo haga un complemento, distribuya este complemento o aplique la ley de Morgan, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar los complementos donde existan, vamos a cambiar la operación y donde no existan, vamos a colocar complemento. Y desaparece ya nuestro lugar. Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ahora entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a tomar este de aquí, vamos a aplicar la ley distributiva. Vamos a tomar este que está por fuera, hasta aquí, lo vamos a colocar de rojo. Y lo vamos a meter a este que tiene complementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a meter aquí corchete y otro corchete. No me quiere coger, espere. Ahí, eso. Corchete y doble corchete, ¿listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer dentro de estos corchetes? Entonces vamos a colocar este primero, B complemento. Vamos a colocar primero el B complemento acá. ¿Qué ley va a aplicar ahí, profe? Qué pena. La ley de distributiva. ¿Sí? Pero la vamos a aplicar de izquierda a derecha. No como hicimos esta la hicimos de derecha a izquierda. Acá vamos a hacer de izquierda a derecha. Porque la izquierda está más fácil que la de derecha, ¿cierto? Entonces ahora vamos a coger este rojo, es decir, eso que vamos a aplicar aquí. Perdón, pero aquí se nos va a ir al revés. Bueno, lo vamos a meter con el B complemento, ¿cierto? Entonces, acá en el otro corchete vamos a colocar nosotros eso de aquí y le vamos a aumentar el A complemento, que es el otro conjunto. ¿Sí? Y nos falta, ¿qué nos falta? Mirar qué sucede con esta operación que está en medio de los dos. Esta operación que está en medio viene aquí a la mitad. Ojo, aquí no podemos quitar ninguna operación porque si no se nos daña la expresión. ¿Listo? Entonces, esta operación que está en medio de los dos tiene que ir en medio de la distribución. ¿Correcto? Miren entonces, ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué tenemos aquí? En cada corchete, mire, tenemos diferente operación. Y el conjunto que está por fuera del paréntesis es complemento de uno de los dos conjuntos que están dentro. Entonces, ¿cómo me queda? ¿O cuál es el resultado? El resultado es el paréntesis, el conjunto que no se repite, ¿cierto? Que no se repite del paréntesis y lo que está por fuera. Que lo que está por fuera, ¿quién es? Intersección B complemento. ¿Sí? Eso es lo que se repite y que está por fuera, con complemento. ¿Correcto? Unión,
sigue siendo la unión porque eso simplemente se aplica a lo que está en el paréntesis. Vamos al corchete aquí. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos operaciones diferentes y el que está por fuera es complemento, en este caso, del A. Entonces, ¿qué me queda en el paréntesis como resultado? El conjunto que no se repite, en este caso B, y lo que está por fuera, intersección y el A complemento. El A complemento. ¿Correcto? Muy bien. Ah, no, pero aquí sí está fácil ya. Aquí ya se la mira, ¿cierto? Aquí no está como la otra que tuvimos que aplicar ley conmutativa. Aquí sí se mira. Sí se mira. Entonces, aquí está la ley de diferencia, ¿verdad? A intersección B complemento. El primero, intersección, el segundo con complemento. Esa es la ley de la diferencia. ¿Cierto? Es la ley de la, ley de la diferencia. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Que A menos B. Unión. En el otro paréntesis tenemos lo mismo, pero al revés. B menos A. Y A menos B unido B menos A, pues es ¿quién? ¿Quién es? A, diferencia simétrica B, ¿cierto? ¿Sí o no? A diferencia simétrica B. Entonces, miren, partimos de la izquierda, hicimos aplicación de las leyes, ¿correcto? Aplicación de las leyes, y llegamos a la derecha. Esto se llama comprobación. Una, que cuando nosotros partimos de un lado y no llegamos al otro, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Partimos del lado derecho y hicimos operación de leyes y no llegamos al lado izquierdo. Entonces, ¿qué se hace? Se parte del lado izquierdo, se hace operaciones y se trata de llegar al lado derecho. Pero tampoco, por ningún motivo, pudimos llegar al lado derecho. Entonces, estas dos no son iguales, no son una equivalencia. ¿Sí? En cambio acá, miren el otro ejemplo, partimos de la izquierda, aplicamos las leyes y llegamos al lado derecho. Entonces, esta sí es verdadera, la anterior era falsa. ¿Sí? Pero miren, yo también puedo decir que A complemento diferencia simétrica con B complemento es lo mismo que decir A diferencia simétrica B complemento complemento. Es decir, estas dos, voy a colocar en color, otro colorcito, azul, ¿cierto? Ese azul. Con este azul de acá, también podemos decir que son iguales. ¿Por qué? Porque se parte de aquí y se llega a diferencia simétrica, se parte de acá y se llega a diferencia simétrica, se llega al mismo resultado. Entonces podemos decir que A diferencia simétrica de C, de B complemento con complemento, es lo mismo que A complemento de diferencia simétrica con B. Es lo mismo. ¿Sí? Son la misma
expresión, diferencia simétrica. ¿Ok? Bueno. ¿Sí? ¿Sí está comprendido que entonces qué es comprobar y qué es reducir? Es decir, Sí, profe. para la comprobación hay que aplicar la reducción, ¿no? La reducción. Bueno. ¿Sí? ¿O hacemos otro ejercicio? Otro, profe, otro. Bueno, listo. Tomamos otro ejercicio. Esperen un ratico aquí. Me busco un hito. A ver si me acuerdo por acá si tengo otro ejercicio de esos. Vale. Esperen un ratico esos. Llegamos a esa parte. A ver si llegamos a un ejercicio parecido, a ver si nos encuentra, ¿no? ¿Qué fue? No quiso. Bueno, veamos un poquito más acá. Eso, entonces comprobemos esto a ver si es cierto. Ujú. No da por acá esto. Y aquí pegamos. En otro lugar. Entonces pongamos aquí la ecuación. Entre de ecuaciones. Y entonces hubo algo mal acá. Allí a ver, veamos si ya logramos eso. Listo, venga. Vamos a comprobar esa. Listo, tengo A complemento menos A
diferencia simétrica de C es igual a C menos A. Vamos a comprobarla. Vamos a hacer si en verdad es esto igual. Comprobar. ¿Listo? Que esas dos son iguales. Entonces, ¿de dónde quieren partir? ¿De la izquierda o de la derecha? ¿De la derecha o de la izquierda? ¿De dónde les queda más fácil? De la izquierda, ¿cierto? De la izquierda vamos a partir. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a partir de A complemento, a partir de aquí, y vamos a intentar llegar al lado derecho. Vamos a intentar. A partir de allí y nos vamos. Dice, entonces, ¿qué tenemos que aplicar? La ley de la diferencia simétrica primero, ¿cierto? Entonces, conservamos el A complemento. Conservamos el A complemento. Sí. Menos, y abrimos un corchete. Donde dice A menos B, A el primero menos el segundo, es decir, A menos C complemento, menos C complemento, unido con C complemento menos A, ¿cierto? C complemento menos A. Segundo menos el primero, ¿cierto? Bueno, hasta ahí vamos al primero. Listo. Primera ley, que sería la ley de la diferencia simétrica. Vamos a aplicar ahora la ley de la diferencia, donde la encontremos, ¿no? Donde la encontremos. Entonces, comenzamos. A complemento, que es el primero que aparece, ¿cierto? Perdón. A complemento, intersección, el corchete. Dentro del corchete, entonces en el primer paréntesis, tenemos A, intersección, intersección, C complemento, complemento, pero es doble complemento, entonces de una vez nosotros nos acordamos que el doble complemento se cancela y de una vez estamos diciendo que se desaparece. Unión, ahora sí aparece doble. Unión, vamos con el otro. C complemento, intersección A complemento, segundo con complemento. Pero como ese no tiene, ¿cierto? Entonces tenemos que hacerle complemento. A complemento. Y cerramos.
Ahí estamos aplicando, pero me falta el complemento de todo esto. Me falta el complemento de todo eso. Porque nosotros también estamos definiendo esta diferencia de acá afuera. Entonces me falta este complemento también. ¿Verdad? Miren. Esta dice la primera menos el complemento de la segunda. La segunda es todo este corchete. Entonces ese corchete también tiene que ir con complemento. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a hacer ley de Morgan. Pero la ley de Morgan como nosotros la sabemos aplicar de una. ¿Listo? Entonces, el A complemento como está por fuera del corchete, entonces a ese no lo afectamos. Entonces este queda A complemento, perdón, es A mayúscula, A complemento, intersección, y el corchete todo completico, ¿cierto? Veamos qué pasa con el corchete ya. Le vamos a quitar los complementos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, como habíamos dicho, donde no hay complemento colocamos, donde estén los complementos los quitamos y todas las operaciones cambian. Entonces, vamos con el primer paréntesis. Vamos con el primer paréntesis. Entonces, aquí sería, como no tiene, debe aparecer con el complemento. Entonces, aquí A debe tener complemento. En la intersección cambia a unión. El C, como no tiene complemento, debe aparecerle el complemento. C, aquí debe aparecer complemento. Cerramos. Esa unión debe cambiar a intersección. ¿Correcto? Esa unión debe cambiar a intersección. En el segundo paréntesis, como tienen complemento, ese debe desaparecer, entonces queda C. La intersección cambia a unión y el A, como tiene complemento, lo desaparecemos. Y ahí ya quedó sin complemento de afuera. ¿Listo? Entonces, ahí estamos nosotros haciendo también la ley de involución directamente, ¿no? Para no volverla a escribir, para no escribir. Entonces ahí hicimos ley de Morgan y ley de involución de una vez. O de la doble negación, como quieran llamarlo ustedes. Ahora entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, si ustedes miran las operaciones, la operación que está en la mitad del corchete con la operación que está por fuera del corchete son iguales. Entonces yo puedo asociar. Yo puedo asociar A complemento que está por fuera con el A complemento que está acá adentro. ¿Listo? Entonces yo voy a asociar eso. Voy a pasar el corchete. Voy a pasar aquí. Entonces, A complemento. ¿Listo? Vamos a escribirle el A complemento aquí. Intersección, el paréntesis que tiene A complemento, unión, C complemento, ¿cierto? C complemento. Y esto, ¿qué quiere? Intersección por fuera, y el paréntesis que queda C unión A, que lo dejamos por fuera, es decir,
Aquí simplemente tomamos este corchete y lo corrimos con lo primero y la segunda posición. ¿Qué ley fue ahí, Una profe? ley de asociativa, la ley asociativa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la operación que está por dentro del corchete es igual a la operación que está por fuera del corchete. ¿Listo? Donde los paréntesis en este caso son conjuntos. Pues tenemos un conjunto, intersección, otro conjunto, intersección, otro conjunto. ¿Cierto? Entonces tenemos la intersección que está igual. Pues ahí podemos hacer ley asociativa. ¿Correcto? Listo. Una vez hecha la ley asociativa, observamos nosotros el corchete. ¿Qué pasa con el corchete? ¿Qué pasa dentro del corchete? Primero, son operaciones diferentes, intersección, unión, diferentes. Y y el que está por fuera se repite adentro. Entonces, ¿cuál es la ley? Esa ley es la ley de cancelación, ¿cierto? La ley de cancelación. La ley de cancelación nos dice que deja simplemente el conjunto que se repite. En este caso, el conjunto que se repite es A complemento. ¿Cierto? Intersección, ¿quién? Intersección, el otro paréntesis. C unión A. El corchete, por la ley de cancelación, simplemente dejamos toda esta expresión de acá, me queda A complemento nomás. ¿Cierto? Intersección C unión A. Pero ahí también aparece la ley de cancelación. ¿Qué nos dice la ley de cancelación? Tenemos dos operaciones diferentes, pero también tengo que el de afuera es complemento de un conjunto que está por dentro. Entonces, ¿qué me queda? Me queda lo que está por fuera, en este caso el que está por fuera es A complemento, el repito, A complemento, ¿listo? Intersección, si todo eso es lo que está por fuera, y el conjunto que no se repite, en este caso C. ¿Correcto? Enter. Igual. Entonces, si ustedes miran, si no la miran, pues miren, tocaría hacer ley conmutativa para que nos quede C intersección A complemento. Entonces digamos que ley conmutativa, C intersección A complemento. Escribimos A complemento, ¿cierto? Y esta simplemente es la diferencia, ¿no es cierto? Decimos C menos A. Miren. Entonces ya llegamos, vean. Partimos de la izquierda, partimos de acá y llegamos a la derecha. Entonces esta es correcto, es igualito. ¿Sí? Claro que si usted no la mira aquí, usted no mira que aquí hay una asociativa, aquí no hay una ley asociativa, no la mira, pues puede hacer la otra que es más evidente, que sería la ley distributiva, y la distribuiría aquí adentro, ley distributiva por dentro, y luego ya se vuelve un poquito más extensa, pero también llegamos a la misma conclusión. Claro, que es un poquito más extenso, más largo el proceso,
pero se llega, ¿sí? Se llega a lo mismo. Bueno, otro ejemplo. ¿Sí? O lo intentan ustedes. A ver, el siguiente ejemplo lo van a intentar hacer ustedes. Pero pregunten, no se van a quedar callados, por favor. ¿Listo? Bueno, van a comprobar la siguiente ley. Van a comprobar eso. Si en realidad dice que A complemento intersección B unido con A intersección B es igual a tener B. El conjunto B es igual al mismo B. Listo, pues. Háganlo. Intenten, a ver qué pueden hacer. Obviamente tienen que partir de la izquierda y tratar de llegar a la derecha, ¿no? Porque partir de la derecha y llegar a la izquierda sí está como complicado. Pregunten o callen para siempre, dijo.
Ujú. Profe, y si nos explica ese y nos deja el otro para hacer nosotros. Ah, bueno, lo explico este y dejamos otro. Bueno, listo entonces. A ver, entonces, partimos de este lado de acá, del lado izquierdo, ¿no? Y decimos nosotros que aplicamos aquí en este caso la ley distributiva. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes conectores, diferentes operaciones. Entonces vamos a distribuir esto que está como más sencillo porque no tiene complemento, ¿cierto? Hacia lo que tiene complemento. Entonces, ¿cómo me queda? Esto me queda de la siguiente manera. Dice, abrimos un corchete, ¿correcto? Abrimos corchete. Y en el primer corchete escribimos este de aquí, que es a complemento. Y esto que lo estamos distribuyendo, ¿cierto? Esto que se está distribuyendo. Pero eso. Esto lo escribimos acá, ¿cierto? Ahí lo escribimos. ¿Qué sigue? Ya utilizamos a complemento, entonces sigue intersección. Ya. Abrimos otro corchete, escribimos B, ¿cierto? Que es el otro conjunto que está allí, B, y le aplicamos lo que vamos a distribuir. Listo, mire. ¿Sí o no? Entonces lo que estaba de azul lo combinamos primero con C complemento y luego con el conjunto B. Listo. Si ustedes observan, cada uno de los corchetes, entonces tenemos que, el primero de acá, tenemos que el de afuera es complemento de uno de los conjuntos que está adentro. Por lo tanto, nos queda lo que está por fuera, ¿sí? Hasta ahí, ¿cierto? Lo que está por fuera. Con el que no se repite del que está dentro, es decir, con el conjunto B. Esa es la de la simplificación, ¿no, profe? Sí, esa es la ley de la simplificación, la ley de cancelación o la ley de absorción. ¿Sí? Simplificación, cancelación o absorción. Bueno, resulta que acá, en el segundo, también tenemos algo parecido. Tenemos que el que está por fuera se repite con uno que está por dentro. Y además, las operaciones son diferentes. Por lo tanto, acá me queda solo el conjunto B. Bueno, y aquí otra vez vuelve a aparecer lo mismo, mire. Dos operaciones diferentes, hay el conjunto que se repite, de afuera se repite adentro, por lo tanto, tenemos ahí. Mire, ley distributiva y ley de cancelación. Profe, pero ¿por qué el segundo queda distinto? ¿Mm? ¿Perdón? ¿Por qué queda intersección de B igual a B? ¿Por qué queda intersección B? Porque miren, aquí tengo la intersección que es por fuera, que esta es la que no debo tocarla.
¿cierto? Y estos dos de aquí son operación diferente y el conjunto que está afuera se repite con el que está dentro. Por lo tanto, esto se cancela todo y queda simplemente el que se repite. Esa es la ley de cancelación. Es distinta a la de acá. ¿Por qué? Porque el que está por fuera es complemento del que está por dentro. Por eso entonces dejamos lo que está por fuera y el que no se repite lo dejamos también. Es distinta a la ley de cancelación aquí, ¿no? Porque hay complemento. Acá no, acá se repite el archivo. El archivo no, el conjunto. ¿Cierto? Resulta que aquí también, miren, operaciones contrarias y el de afuera se repite acá adentro. Por lo tanto, el que se repite es la solución. ¿No? ¿Listo? Entonces, otro ejercicio. A ver, veamos si encontramos otro ejercicio para que ustedes puedan hacerlo. Ah, o sea, ya acabó ahí el ejercicio, profe. Claro, mire, porque nosotros ya llegamos acá, mire. Ya llegamos al B. Entonces hasta ahí llega. Ya, ya. Vamos a comprobar, entonces, lo siguiente. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar si esto es igual a tener B menos A. ¿Sí? Comprobemos eso. En la diferencia simétrica, no, en la diferencia nomás. La diferencia nomás se cancelan los Sí, complementos. porque la diferencia simétrica dice el primero menos el segundo, unido con el segundo menos el primero. Ahí no hay ninguno complemento. Pero cuando usted hace diferencia, sí. Porque dice el primero, intersección, el segundo complemento. Y ahí aparece el complemento. ¿No? Ahí sí. Vale, profe, gracias. Ujú. Ah, profe, entonces ahí en la primera parte tendríamos que aplicar pues la ley de diferencia simétrica. Y una vez ya se le aplica, en los corchetes se le coloca el complemento, ¿cierto? Aparece el complemento para el corchete. Para hacer la parte de la diferencia, claro. Sí, y Para sí, no confundirse, verá, mejor, para no confundirse, primero hagan la diferencia. ¿Cuál diferencia? Esta. ¿Sí? Esta diferencia, ¿verdad? ¿No? Me llego. ¿Dónde está? Acá voy, ahí voy llegando. Esta diferencia primero defínala, esta. ¿Listo? Después define esta diferencia simétrica, para no confundirse con esto. ¿Listo? Para que primero hagan el primero intersección, el segundo complemento. Para que este complemento aquí aparezca, para que no haya confusión, ¿no? Entonces primero hagan esta parte. ¿Sí? Si
quieren, ¿no? Si no, pues también lo pueden hacer teniendo en cuenta todo, pero no. No, y para que no haya ningún estorbo ahí. Ahí que les quede bien En la claro. diferencia cambia el símbolo. En la diferencia cambia el menos por intersección. Sí, y la del centro, la que uno de los dos son juntos, cambiaría. Cuando dice usted A menos B complemento, unión, Ese no cambia. ese no cambia, Vale, profe. ¿no? A no ser que usted ya meta el complemento. Entonces, si mete el complemento, sí. Profe, cuando aparece en doble complementación, uno puede pues saltarse de una vez el paso con la ley de la involución, o sea, solamente Sí, colocarla. sí, sí, lo pueden quitar de una vez. Lo pueden Ah, quitar.
¿Cómo van? ¿Cómo van? Se acerca.
¿Listo, jóvenes? Entonces este ejercicio queda como para la otra clase. En la semana ya les habilito para que lo entreguen, ¿no? Queda como quiz entonces. ¿Vale? Lo van revisando, lo van haciendo, tranquilos, ¿no? O sea, este ejercicio solo es para realizarlo, ¿cierto, profe? Para ensayar. Sí, sí, solo es para realizarlo, entonces lo comentamos la próxima clase. Pero inténtenlo, ¿no? Intenten hacerlo. Y la próxima semana ya dice que deja... En la próxima semana ya dejamos un taller como para que ustedes lo realicen y ya lo entreguen, ¿no? Pero así, 8 días, es decir, la otra semana lo dejo para que el otro viernes lo entreguen. Ah, vale, vale. En Perfecto. grupos máximo de 4, como habíamos dicho, ¿no? Entonces nos vemos de hoy en 8, que estén muy bien, hasta Profe, luego. ¿a qué horas más o menos podemos ya encontrar la grabación de la clase? Yo creo que ya mañana en la mañana porque ya la tiene, ¿Sí? ¿no? Ah, bueno. Bueno, Ok, perfecto, profe. Gracias. ok, que estén muy bien, ¿Y hasta cuándo nos luego. puede compartir el También documento? el archivo, sí, el archivo y la grabación de la clase.